Pues buenos días, aquí Antonio González Requeiro y hoy estamos hablando con Amir Valle. Amir, quiero comenzar haciéndote una historia que lo más probable es que tú no recuerdes. Una vez, posiblemente en los años 90, hubo uno de esos tantos concursos y había que presentar los manuscritos en el Instituto Cubano del Libro. Yo siempre tuve la impresión de que lo que yo escribiera no se iba a publicar en Cuba. Pero aún así me fui allí al Instituto Cubano del Libro y cuando llegué tú recibiste mi manuscrito. Me lo revisaste, había algunas cosas ahí, me lo organizaste, me lo presillaste y me lo dejaste ahí. De ese Amir han pasado a lo mejor 30 años. ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos? Bueno, imagínate tú cuántos autores pasaron por mis manos en ese momento. Sí, yo trabajaba en ese entonces en la dirección de literatura del Instituto Cubano del Libro. Y lo importante de eso era que yo tenía que ver justamente con los autores, ¿no? Por eso mucha gente me hace historias muy parecidas a las tuyas, ¿no? Incluso algunas personas me dicen, bueno, tú leíste, tuviste la paciencia de leer el primer libro mío y me dijiste tal cosa, Tony, y no me acuerdo. O sea, es que son tantas personas que realmente a veces uno se le olvida, ¿no? Lo bueno que queda es sencillamente el hecho de haber intentado abrir puertas, que fue algo que para mí, en mis primeros, digamos, mis primeros tiempos como escritor, fue muy importante. O sea, recibir el apoyo de otros escritores que trabajaban o en instituciones oficiales o en sus propias vidas, recibir ese apoyo fue algo que para mí fue muy importante y que me enseñó a que eso mismo uno tenía que hacer después, ¿no? O sea, no como suele suceder muchas veces en el gremio, cerrarle la puerta a alguien porque simplemente puede ser un supuesto competidor, ¿no? De eso es lo que recuerdo, ¿no? Y tener estos feedback, o sea, siempre es muy lindo porque la mayoría, o sea, creo casi todos los feedback que he recibido de esa época son así, ¿no? Con mucho afecto, ¿no? Pues Amir, efectivamente, pero estamos aquí por otra razón, y es que la Feria del Libro de Madrid, que se celebrará este año del 31 de mayo al 16 de junio en el Parque de Retiro, tú vas a estar aquí en la Feria de Madrid y posteriormente en la FNAC de Callao, pero como donde primero vas a estar es en la Feria de Madrid, vamos a comenzar por ahí. Tú vas a estar presentando aquí en Madrid dos libros. Cuéntanos, el primero que vas a presentar. Sí, bueno, el primero es esta novela, Tu rostro más secreto, que es una novela que publicó la editorial Verbum, que como sabemos es una editorial eh, cubana, pero también española, fundada por Pío Serrano hace ya unos cuantos años y que hoy dirige el escritor Luis Rafael Hernández. Y ellos tuvieron digamos, la idea de incluirme en esta biblioteca cubana de autores cubanos que ellos tenían o tienen. Y durante varios tiempos Luis Rafael me estuvo diciendo, Amir, queremos que estés aquí porque una biblioteca cubana sin tu nombre no está completa. Y eso un poco le infla los egos a uno, ¿no? Y por esa causa es que yo decido darle esta novela sin tener, fíjate, sin tener en cuenta que esta novela, que es hija del otro libro del que vamos a hablar después, iba a salir conjuntamente. Es decir, no estaba pensado en lo absoluto que yo iba a presentar una novela y un libro de no ficción el mismo año, sino estaba pensado que fueran dos libros en dos etapas distintas. Pero bueno, coincidieron, la novela salió, la publicó Verbo en enero, y el otro libro lo acaba de publicar justamente el mes pasado la editorial Anaya, que sí, es una editorial mucho más grande, más reconocida, vamos a decir, de más impacto internacional, ¿no? Entonces son esos dos libros. Primero, voy a estar, eso sí lo quiero decir, el día 2 voy a estar en el stand de Verbum firmando esta novela, Tus rostros más secretos. Y como tú bien dijiste, el día 4 de junio voy a estar en la FNAC de Callao a las 7 de la noche presentando El aliento del lobo, que es un estudio de no ficción, un libro que cuenta las voces o sea, a través de los testimoniantes cuenta la historia de la Stasi, ¿no? Es un libro de no ficción, o non-fiction, como lo llamarían
los americanos. Son los dos libros que voy a presentar en la Feria de Madrid, y aunque otros años he estado antiguamente, hace como 10 años no he estado en la Feria de Madrid, así que estar ahora con dos libros es prácticamente que un privilegio para mí, ¿no? Sí. Tu rostro más secreto va a estar en el stand de Verbum, la editorial Verbum, que es la caseta 292, allí en el Retiro. ¿Tienes la hora en que vas a estar firmando? Sí, entre las 6 y las 7 de la tarde. Muy bien, perfecto. Ya me acabas de decir que tu rostro más secreto es como si fuera el hijo de tu libro sobre la Stasi. Cuéntanos un poco sobre de qué trata el libro Tu rostro más secreto. Sí, mira, te voy a hacer una pequeña historia antes. Cuando mi libro más conocido, Habana, Babilonia, el libro sobre la prostitución en Cuba, fue una investigación sobre la prostitución, y también yo hice en ese tiempo, o sea, por eso el libro es de no ficción. Y de ese libro escapan un grupo de historias que entraban en el tema, pero no tan directamente, y de ahí sale la serie negra mía, El descenso a los infiernos, que es de novelas negras, y son 7 casos, todos hijos de Habana, Babilonia. Con esta me pasó exactamente lo mismo, Tony. De pronto yo hago toda esta investigación, escribo el libro y encuentro una historia muy, muy, muy singular. Y yo digo, esta historia yo la puedo mencionar en el libro, El aliento del lobo, y lo menciono aquí, pero decido entonces darle un cuerpo más fuerte, más grande y más de ficción, directamente porque la historia en sí era una novela, y ahí sale la historia de Tu rostro más secreto. No voy a hacer spoiler porque no voy a contar la historia, pero sí tengo que decir que descubrir de pronto en los archivos y en los expedientes de la Stasi que un antiguo oficial de la Stasi era de origen cubano y durante toda su vida creyó que él era alemán, y hasta que se cayó el muro no supo que él era de origen cubano y que había sido adoptado por su padre, que había sido uno de aquellos asesores alemanes de la Stasi que estuvieron en Cuba asesorando la formación de la policía política en Cuba o la seguridad del Estado. Descubrir esa historia fue tan impactante para mí que yo dije, aquí yo no soy escritor, o sea, nosotros los escritores decimos que esto, pero siempre la realidad supera la ficción, y ese es un ejemplo muy claro. La vida de este señor es una vida fabulosa. Yo la cuento en la novela y cuento la historia de su padre en la década del 60, y más o menos de eso va la novela, ¿no? Pero sobre todo el mundo de descubrimientos de la otra cara de la historia que, no nos, que siempre nos ocultaron, ¿no? Y esa es la historia, pero repito, es una hija de El aliento del lobo. Yo desde hace muchos años, desde que viví en Cuba, a mí me asombraba ver cómo los cubanos están metidos donde quiera. Pero primero quiero comentarte algo. Efectivamente, yo también creo que cualquier cosa que un escritor cree en la ficción puede ser superada por la realidad. Con relación a esta historia de los cubanos, Amir, mira, yo estoy en Madrid, tú estás en Alemania, estamos en Alemania, estamos metidos donde quiera. Pero además, cuando yo me enteraba ahí en Cuba, que, por ejemplo, Carlos Marx decían que tuvo un yerno o alguien así que era cubano. Entonces, esto no puede ser verdad. Cuando me Mm, enteré que Ítalo Calvino también tenía sus raíces cubanas, esto no puede ser verdad. Y ahora que un oficial del Stasi es de origen cubano, esto no puede ser verdad. ¿Ves? Sin embargo, lo es, ¿no? sí, sí. Efectivamente. Entonces, al mismo tiempo, o sea, 2 días después, tú vas a presentar en la FNAC de Callao tu libro. Bueno, ya no sé cuál es el más reciente, pero te lo voy a decir igual, el más reciente, que es El aliento del lobo. Quien te siga ya sabrá de qué hablamos. Pero para el lector que no lo sabe, cuéntanos sobre este libro que va a ser publicado por la editorial Anaya. Mira, El aliento del lobo, que es este libro, fue una investigación que yo hice en los expedientes de la Stasi, intentando explicarnos, Tony, algo que para nosotros es muy cercano, es decir, cómo funcionaban y cómo funcionan las policías políticas en nuestros países, en estos países que de un modo u otro sufrimos una dictadura o un sistema totalitario, ¿no? Y esa pregunta yo dije, bueno, yo me la tengo que responder, y aquí en Alemania tengo el ejemplo más claro, que es
la policía política, que se conoce con ese nombre que suena hasta dulce, ¿no? Suena bonito, Stasi, Stasi. O sea, ahí en ese nombre no está concentrado ese terror y ese horror profundo que creó esa institución en este país. Entonces yo me puse a investigar, pero la idea mía era, existen cientos de libros sobre la Stasi, sobre el tema Stasi. Muchos en inglés, muchos en alemán, en español unos pocos, no son tantos tampoco, o han sido traducidos de estas lenguas, pero el fenómeno Stasi es un fenómeno tan complejo, Tony, que todo el mundo se dedica a un aspecto o al otro. No existe un libro en el cual todo el fenómeno estuviera concentrado, estuviera condensado, de manera que una gente que quiera saber qué cosa era ese horror no tenga que leer 5 o 6 libros, sino que leyendo un libro tuviera una idea lo más general. Y se me ocurrió que la mejor forma de contar eso y fuera a través de sus víctimas, es decir, de las víctimas de la Stasi. Y entonces aquí está, en este libro está contada la historia de la Stasi en todos sus aspectos, pero desde la voz de los testimonios de las víctimas. Las personas que yo encontré o que entrevisté, los expedientes que pude consultar, los casos más conocidos de la represión de la Stasi, de manera que cuando la gente lee, la gente está leyendo lo que sucedió en la voz de quienes sufrieron ese engendro, y además con, digamos, pequeños apartes, acápites, en los cuales se cuenta quiénes fueron los torturadores, los victimarios en general. Entonces, esa es la idea de este libro, que a Anaya le gustó mucho, lo catalogan como un libro singular, precisamente, y para mí es algo muy, digamos, muy elogioso que ellos hayan dicho eso, precisamente porque el libro no habla sobre la Stasi históricamente, da datos históricos, pero a partir de la voz de las víctimas. Y esa es la idea, ¿no? Ese es el libro que se va a presentar entonces en la FNAC de Callao el 4 de junio a las 19 horas o a las 7 de la noche. Hay algo que me llama la atención de lo que me has dicho, y es que has contado con los testimonios de algunas personas que sufrieron la presión, por decirlo de alguna manera, de la Stasi. Yo te quería preguntar algo. Uno, acerca de esto. Uno es, ¿te encontraste a alguna persona que a pesar de los años que han pasado, todavía tiene miedo de hablar de esos momentos? Totalmente, muchas personas, no una, Tony. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que yo entrevisté que se negaban a tocar ciertos temas porque sus victimarios estaban todavía vivos. El libro incluso parte de una anécdota muy curiosa, que es una de las personas que fue más reprimida, un profesor reprimida, encuentra en un parque a la persona que fue su torturador durante casi 6 meses. Y aquella persona, él va y llega, y él se pasó prácticamente 20 años de su vida preparándose para si ocurría ese momento, y en ese momento lo que se le ocurre es ir y pedir y perdonarlo por todo lo que le había hecho. O sea, y eso que parte de un hecho absolutamente real, porque fue la liberación. Cuando yo entrevisto a este profesor, que es escritor también, él me cuenta que en ese momento él sintió que todas las amarras, todas las heridas que había tenido, como que se desataban, se les iban, y que él quedaba realmente a partir de ese momento libre. O sea, y esa historia es una historia en muchos casos de heroísmo, porque hacer eso es un acto, digamos, muy fuerte desde el punto de vista sentimental, pero me encontré también otras personas que le huyen todavía a los sitios por donde pasan sus victimarios, sus torturadores, que están todavía aquí y que lamentablemente están más protegidos por las leyes alemanas que muchas de sus víctimas. Es decir, aquí te pongo un caso muy simple, que es una de las denuncias que yo hago en el libro. Hay muchas, o sea, a todas las personas que trabajaron para la Stasi se les dio una protección legal para tratar de evitar que se tomara justicia por su mano el pueblo, para tratar de evitar que se crearan ese tipo de situaciones extralegales, ¿no? O sea, que se fueran de las leyes. Sin embargo, el proceso burocrático para la indemnización de las víctimas y para los juicios que promueven las víctimas contra esas personas es increíblemente laberíntico.
y hace que muchas personas se sientan abandonados por la sociedad y abandonados por la nueva Alemania, esa Alemania reunificada que todavía tiene muchas heridas de esa reunificación, ¿no? Sí, Tony, hay muchas personas que todavía tienen miedo y hay muchas personas que todavía sienten esa paranoia prácticamente al mismo nivel que la sintieron en los tiempos de la Stasi. Lamentablemente es así. ¿Tú tuviste interés o diste con alguno de los represores? Mira, la mayoría de los represores ya estaban muertos. ¿Ya? Yo logré entrevistar, o sea, tuve acceso a expedientes y logré entrevistar a dos personas que habían participado, o sea, de esta gente que eran los interrogadores, ¿no? Las personas que cuando el opositor caía, esa persona tenía la misión de hacerles las interrogatorios, llenar sus expedientes, o sea, hacer ese tipo de cosas. Y lo hice con dos personas, a partir de sus propios expedientes, porque además, esa es otra cosa, esas personas ya habían dado su beneplácito de que podían ser entrevistados por la prensa, porque la mayoría no lo permite y la ley lo protege. ¿Ya? Y la ley protege a ese tipo de personas que no dicen. Hay un caso, también se cuenta mucho en el libro, en el cual unos muchachitos de una escuela deciden hacer una exposición conmemorando un aniversario de la Stasi para hacerle ver al resto del colegio, de sus compañeros, qué cosa fue ese horror. Y de pronto, ¿qué pasó? Había una foto de alguien que había sido uno de esos victimarios, uno de esos interrogadores, que además había sido un delator de su entorno laboral, y esa persona le reclamó a la escuela y llevó a la escuela a tribunales porque él no había dado el permiso para que su foto y su nombre apareciera ahí. Y la escuela tuvo que quitar aquello y hubo de algún modo que indemnizar a esta persona. Es decir, todavía ocurren esos actos de injusticia en muchos casos, ¿no? Ellos están, los que vivieron esa época, están todo el tiempo intentando tapar ese horror que ellos cometieron y todavía eso es algo que hoy se vive acá en Alemania. Yo tengo entendido que la Stasi se disolvió con la reunificación de las dos Alemanias, pero posiblemente tú investigando has encontrado algo diferente. ¿Fue así o no? Y mira, la Stasi que se funda justamente en el 49, en el 89 empieza a desintegrarse, ¿ya? Después tienen ese momento, en el momento en que cae el muro de Berlín, hay como una especie de reconducción, ellos intentando sobrevivir, pero finalmente en 1990 todo ese fenómeno se va abajo. Ocurrió así realmente, ¿no? Incluso en ese periodo corto vamos a decir, de que ellos intentaron readaptarse a la nueva circunstancia, fue ese que ellos aprovecharon para destruir a cientos de miles de expedientes que estaban guardados y conservados aquí en el museo, en lo que es hoy el Museo de la Stasi, ¿no? Y que, por supuesto, hoy también la legalidad alemana está buscando cómo rescatar esos archivos, porque no es que se quemaron, sino que los metieron en las máquinas estas que hacían hilito. Trituradora, sí. Imagínate tú todo lo que es ahora, que hay equipos completos poniendo bandita a bandita todos aquellos expedientes para tratar de rescatar muchos de esos expedientes que no fueron totalmente destruidos, ¿no? Ese periodo ellos intentaron aplacar digamos, quitar todas esas huellas, empezando básicamente por los jefes, los más, digamos, los expedientes más problemáticos, etcétera. No lo lograron porque la gente se dio cuenta, las chimeneas estaban en algunos casos echando humo demasiado, se dieron cuenta y entraron y pararon la destrucción, ¿no? También es algo que hay que decir. Amir, y a diferencia del KGB, donde cuenta la leyenda, yo no lo puedo asegurar, pero tampoco negar, que algunos de sus trabajadores pasaron a ser magnates, millonarios, empresarios. En la Stasi, que tú conozcas, ocurrió lo mismo. Exactamente igual. Aquí en Alemania, sobre todo en la banca, en el mundo de las finanzas, estuvieron muchos funcionarios de la Stasi. Fueron reubicados ahí en algunos casos y en otros casos se les construyeron leyendas, ¿no? Ellos tenían un plan de qué podría pasar si esto se caía y muchas de esos jefes
lograron colocarse estas, digamos, instituciones, ¿no? Todavía hoy, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de los jefes de ese engendro ya hoy son personas que están en edad de jubilación, o la mayoría ha muerto, ¿no? Pero, por ejemplo, tú tienes el caso del gran estratega de toda la política, de toda la estrategia, digamos, de la penetración internacional de la Stasi, el trabajo de contrainteligencia contra Estados Unidos, contra la antigua Alemania Federal, contra el campo, digamos, contra el imperialismo universal, ¿no? Y ese señor, que es Markus Wolf, que era realmente un genio, periodista, escritor, cuando cae el muro, a él no se le pudo probar prácticamente nada, le pusieron multas, etcétera, lo llevaron a juicio también, pero como él se especializó justamente en eso y se retiró 3 años antes de que cayera el muro, no lo pudieron, digamos, procesar como debería haberse procesado. ¿Y qué sucedió, Tony? Se convirtió en una estrella mediática de la televisión, la radio, daba conferencias, aparecía en programas hablando del periodo de la Stasi, tratando de justificar toda esa época. O sea, es algo muy, muy curioso. Lamentablemente, lo mismo que pasó con la KGB, sí, pasó aquí en Alemania y repito, pero la mayoría de esa gente ya está muerta, ¿no? O sea, mucha de esa gente ya ha muerto o está jubilado o está en residencia de ancianos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de los años, ¿hasta dónde tú has llevado el aliento del lobo? Por ejemplo, hasta los 2000 o hasta recientemente. No, no, hasta la actualidad, hasta ahora mismo. La última entrevista es una entrevista de alguien que está ahora mismo en los tribunales alemanes intentando que su caso sea conocido y que esa persona que no la torturó, sino que la degradó a ella, porque es un caso, o sea, la Stasi tenía un sistema que se llamaba la Zersetzung, se llama degradación, que es llevar a la persona a un grado de convertirlo en una no persona totalmente, y para eso había infundios, había creación de todo, y a esta persona le hicieron la vida, la aplastaron completamente, nunca más volvió a ser una persona normal, incluso aunque pasó el tiempo, es de estas personas que todavía tiene miedo y está llevando esos juicios a los tribunales todavía hoy, en este momento. O sea, ahora cuando estamos hablando, ella está esperando por decisiones judiciales en este país, ¿no? Y te repito, está desde ese entonces, los primeros testimonios son de esa época recogidos sobre todo en expedientes o en historias que ya han sido contadas por otras personas hasta la actualidad. Tú no sé cuánto conoces de la KGB, a lo mejor yo solo conozco lo que me cuentan porque no lo he investigado, pero ¿tú crees que existen puntos en común entre la Stasi, la KGB y el Departamento de Seguridad del Estado? Totalmente, mira, tú tienes que acordarte de algo. La KGB era la casa matriz del horror, para decirlo de algún modo. Pero, ¿qué sucedió? La KGB, como tenía esa encomienda fundamental de enfrentar a Estados Unidos, se concentró más digamos, en esa vía que en el trabajo que se hizo la Stasi, que es el trabajo de controlar a la población, de evitar todo tipo de altercado, de oposición, de mantener a la población dentro de unos estándares de obediencia casi absoluta. Y ese modelo fue copiado por el resto de los países, de los antiguos países socialistas, por las policías de Rumanía, de Yugoslavia, de Bulgaria, Checoslovaquia. Todos ellos copiaron a la Stasi en ese sistema, ¿ya? Y copiaban entonces a la KGB en lo que sería la inteligencia internacional, ¿no? El trabajo hacia afuera del país. En el caso de Cuba, en 1960 ya llegaron los primeros asesores alemanes que fueron a asesorar a la policía política cubana, y a partir de ese momento las relaciones han sido muy, muy estrechas, fueron muy estrechas hasta que se cayó prácticamente el muro. De eso, uno de los historiadores cubanos que vive acá en Berlín, Jorge Luis García Vázquez, tiene archivos, están en internet, se pueden consultar sobre las relaciones entre la Stasi y la policía política de la seguridad del Estado. Por eso en este libro yo no me meto mucho en ese tema, lo hablo también
básicamente con la relación de cómo la Stasi entrenó a Cuba para que entrenara a los movimientos guerrilleros en América Latina. Es decir, esa relación está a partir de la historia de un agente alemán que estuvo en Nicaragua. Y, o sea, esa historia está, pero básicamente esa, digamos, toda esa relación la ha hecho muy bien Jorge Luis García Vázquez, y es una investigación que yo siempre recomiendo, muy interesante, ¿no? Ahí salió, por ejemplo, para poner un caso que para nosotros los intelectuales es muy interesante, todo lo que existía en materia de represión y control en torno a Lezama Lima, por ejemplo, al escritor José Lezama Lima, que lo publicó Antonio José Ponte después por mediación de Jorge Luis García Vázquez, lo publicó en Diario de Cuba, ¿no? O sea, esa historia. Pero es algo así, o sea, es un mismo esquema que lamentablemente, hay que decirlo, en algunos tópicos la seguridad del Estado cubana lo perfeccionó todavía más, ¿no? O sea, algo que es triste, pero es así. Amir, volviendo al tema, tú sabes que yo he llegado a pensar que hasta el Mossad ha entrenado a la seguridad del Estado por esa perfección que demostraba, que creo que ya no existe. Y entonces quisiera saber tu opinión al respecto. Mira, yo no creo, o sea, primero en cuanto a los servicios de inteligencia, una de las cosas que yo más me he asombrado es cómo a ellos lo que les importa es el objetivo final y no están pendientes de la ideología. Y eso hace que sea un mundo muy contaminado. Por eso no te puedo decir, no puedo asegurarlo que el Mossad haya asesorado a Cuba o lo haya entrenado, pero tampoco lo puedo negar, porque he visto, por ejemplo, cómo en los servicios de inteligencia norteamericanos utilizaron a grandes antiguos oficiales de inteligencia de la Stasi para luchar contra esto, pero como también la KGB rusa y la policía política, la Stasi alemana y la Securitate rumana contrató también a nazis para trabajar contra el capitalismo. Y, o sea, es un mundo muy mezclado, en el cual lo importante, como bien decía Marcus Wolf, es lograr un objetivo. ¿Ya? Es decir, no importan los medios que tú uses, no importa si son limpios, si son sucios, si son inhumanos, no importa lo que sea, tú tienes un objetivo que cumplir, y para eso están hechos los órganos de la seguridad del Estado o las policías políticas, ¿no? Para sencillamente lograr un objetivo político al que hay que llegar por la vía que sea. Entonces, lo que sí me queda claro es que en el caso cubano, hay que decirlo, durante muchos años ellos estuvieron observando, estuvieron mirando y estuvieron analizando, incluso intentando reclutar inteligencia de otros organismos internacionales. Lo hemos visto recientemente con estos funcionarios norteamericanos de alto nivel, que de pronto trabajaban para la policía política. ¿Ya? Es decir, en ese sentido hay una mezcla muy grande de todo tipo de intereses, en los cuales la ideología no importa, porque lo que importa es lograr un objetivo. Da igual si lo que estás haciendo lo estás haciendo de modo inhumano, de modo sucio, totalmente. Es algo que es muy feo, un mundo muy feo, muy interesante el mundo, porque es un mundo de relaciones secretas que es apasionante para cualquier persona, y nadie se imagina los niveles vamos a decir, las conexiones que hay en todo ese mundo, ¿no? La mayoría de los lectores cubanos te ha conocido por Habana, Babilonia, y posiblemente los lectores de habla hispana igualmente. En Habana, Babilonia, tú atraviesas los géneros literarios de manera que no se puede decir que es una novela o que es un ensayo limpio. Tú has vuelto a hacerlo en alguno de estos dos libros. Claro, El aliento del lobo es ese género al que yo digo no ficción o non-fiction. Los norteamericanos fueron en ese sentido, Tony, muy inteligentes. Ellos de pronto descubrieron que había una intención en el mundo editorial de contar historias reales utilizando medios literarios, o de contar historias literarias utilizando medios reales. Y esa mezcla en la cual, por ejemplo, puede haber un testimonio, pero puede haber una entrevista,
pero puede haber una viñeta, pero puede haber la reconstrucción literaria, absolutamente literaria de una historia. Es decir, esas mezclas es lo que se conoce como no ficción. Lo importante de ese género es que llega muy bien a la persona porque el objetivo fundamental es que la persona sienta que lo que le están contando es absolutamente real. Entonces, eso yo lo acabo de hacer justamente aquí en El Aliento del Lobo. Espero que funcione tan bien como funcionó en Habana, Babilonia, en las cuales la gente logró meterse en ese mundo desde perspectivas muy distintas, que es un mundo muy complejo. Aquí también se trata de un mundo muy complejo, en el cual también la persona, espero yo, pueda meterse a través de las víctimas, a través de las biografías de los victimarios, a través de las mismas frases, las palabras, los testimonios de los victimarios, a través de las historias reconstruidas de testimonios antiguos, a través, digamos, de pequeñas historias que hay sobre las cosas que yo tuve de los expedientes. Es decir, hay mucho material en ese sentido como un objetivo común, o sea, que la persona entienda, esto pasó de este modo y yo te lo quiero presentar del modo más sencillo que tú lo puedas entender y que entiendas todo el horror que yo te estoy contando aquí, ¿no? Esa es la idea. Y por eso la no ficción es el tema, el género, para si se podría hablar de un género, ¿no? En este caso. Muy bien, pues entonces vas a presentar dos libros, uno de ¿podemos considerar tu rostro más secreto como ficción o tampoco? Sí, tu rostro es ficción en el punto en el que es la recreación literaria de la vida de dos personajes reales, absolutamente reales, a partir de su historia totalmente real. Que como bien decía, es una historia que supera cualquier ficción, porque su propia historia, cuando yo entrevisté a Heinz, él me contaba que él sabía que su historia podía ser una novela, que incluso había un par de gente que habían querido hacerle una película sobre su vida. Él se había negado, pero bueno, sucede ese caso. Tu rostro más secreto, sí, yo la clasifico como una novela porque yo tuve que reconstruir cosas que me habían contado ellos muy levemente. Yo tuve que darle cuerpo de vista, cuerpo de atmósfera, o sea, hacer un trabajo literario más fuerte, pero y está El Aliento del Lobo, que sería entonces no ficción en toda esta mezcla genérica, con el objetivo de comunicar un tema tan complejo como el de la estasis. Muy bien, Amir, pues muchísimas gracias por tu tiempo y antes de ahora cuando nos despidamos, por favor, recuerda una vez más a los televidentes cuándo te pueden ver aquí en Madrid. Sí, voy a estar el día 2 de junio, domingo, entre 6 y 7 en el stand de Verbum presentando esta novela, y voy a estar el 4 de junio en la FNAC de Callao a las 19 horas presentando este libro de no ficción. Son las dos presentaciones mías durante la feria de Madrid, que como tú bien dijiste va a ser a finales de junio, de mayo, principios del mes de junio. Efectivamente, Amir, pues te reitero una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo y espero, obviamente, va a ser exitosa ambas presentaciones. La FNAC, lo bueno que tiene más espacio. Así que te esperamos ver allí. Bueno, muchas gracias a ti y gracias por traerme aquí a tu programa. Muchas gracias. Igualmente para ti, Amir. Y mucha suerte y que sigas escribiendo.